Empecemos entonces, ¿no? En la clase anterior habíamos empezado a ver sobre la materia, los tipos de materia que existen. Vimos que había sustancias puras y una mezcla, ¿verdad? Estefanía, ¿qué me puede decir con respecto a qué es una sustancia pura? Son de los elementos que no se mezclan con ninguna otra sustancia, pues, sin ningún otro elemento. Son aquellas que no están incorporadas o combinadas con otras sustancias, únicamente posee la característica química de su elemento o de su compuesto, ¿sí? Pero ya no hay la unión entre más compuestos, ¿no? Compuesto con compuesto, compuesto con elemento. Únicamente tiene la característica química de su elemento y la característica química de su compuesto, más nada. Eso conocemos como sustancias puras, ¿no? La sal, por ejemplo, todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica, todo eso son... Eso iba a decir, no, esos no son todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica, ¿no? Exacto. Como el hidrógeno, el oxígeno, el hierro, el fosfacio, el calcio. Esos son los elementos. Los elementos. Y recordemos que cuando dos o más elementos se unen, forman el compuesto. Es un compuesto, como el oxígeno, supongo. Eso también es una sustancia pura, ¿sí? Entonces, sustancia pura, elemento en compuesto. Muy bien. Ayúdeme. Déjeme ver. Carla, ¿qué es una mezcla homogénea? ¿O qué piensa usted, o qué cree usted que es una mezcla homogénea? Joven Navas, dígame. ¿Qué considera usted que es una mezcla homogénea? Es una materia formada por dos o más componentes unidos. Un poquito más fuerte, si no la escuché. Es un material formado por dos o más componentes unidos. Sí. Pero ¿qué diferencia, por ejemplo, una mezcla homogénea o una heterogénea, Arelis? Que no ocurre en química. Arelis. En la homogénea, o sea, no se ven los demás elementos. Y en la heterogénea sí tienen como una compartición y se ven, si mezclamos el agua y el aceite, es una mezcla heterogénea. Y la de la torta sería una mezcla homogénea, porque están todos los productos mezclados. Depende de la torta, ¿no? Si es una torta de nuez, sí, una torta de manzana, ahí usted sí puede identificar. Correcto, muy bien. ¿Se entiende, verdad? Una mezcla homogénea y una heterogénea, hablábamos de las fases, que yo la diferencio por su fase. Por ejemplo, en una mezcla homogénea todo se ve en una sola fase. Por ejemplo, si mezcláramos agua y tinta, por ejemplo. Si lo mezclamos, el agua y el tinte se va a ver una sola mezcla homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, si es tinta azul, se va a ver todo una mezcla azul. Y lo mismo pasa, pero ¿qué pasa si mezclamos, como decía Arelis, aceite y agua? Al mezclarse, va a pasar que se va a ver dos fases, ¿verdad? La fase del agua y la fase del aceite. Entonces, no sé por qué estaba viendo el parlante. Entonces, el agua y el aceite se van a ver en dos fases. Entonces, cuando yo identifico más de una fase en una mezcla, pues ahí eso ya lo convierte en heterogéneo. Revisábamos unos conceptos la clase pasada, de sustancia pura, compuestos, elementos. Es importante que ustedes lo revisen, pero más que revisarlo, guarden una relación, ¿no? Siempre les digo, no se aprendan un concepto de memoria, siempre guarden una relación. Ustedes ya revisarán, recuerden que esto ya lo hicimos, y empezamos a ver los tipos de, las formas que existen, las formas físicas que existen para poder separar unas mezclas, ¿verdad? En este caso, si revisamos el de filtración, yo les indicaba incluso que existe material como papel filtro, que puede separar líquidos de líquidos. ¿Sí?
Sedimentación y decantación también lo revisamos, que era cuando yo dejaba un material, por ejemplo, imagínense, le indicaba el ejemplo de que usted mezclaba agua y tierra. En un inicio es difícil separar el agua de la tierra. Pero si yo ese recipiente, supongamos que sea un vaso, ¿ya? O un tubo de ensayo, como lo vemos ahí, lo dejo descansando por un determinado tiempo, usted se dará cuenta que todo el material sólido, en este caso la tierra, se sedimenta en la parte inferior. Entonces, una vez sedimentado todo ese material, yo lo que puedo hacer es vertir la parte líquida que se encuentra en la superficie, vertirla a otro recipiente, ¿sí? Tal como lo muestra ahí la figura, ¿no? Imagínense que esas partículas son el material sólido, en este caso la tierra, que ya se ha sedimentado. Como que otro ejemplo, bueno, por lo general son materiales entre lo que viene siendo la sedimentación, viene siendo materiales sólidos, ¿sí? Quizás la decantación, bueno, la recomendación es que cuando se trata de líquidos, se use el siguiente método, en este caso la destilación. Este sí no lo revisamos la clase anterior, ¿verdad? Pero la destilación, yo creo que sí lo revisamos. No. Entonces ayúdeme, Keren, ayúdeme con el concepto de destilación. Ya, dice, cuando las sustancias que componen la mezcla son líquidas y espere que no veo bien, Sí. imisibles, se aplica calor para separar. Sí, es que la diapositiva me la está cortando su pantalla, por eso no puedo leer. Pero hacer leer a otra persona, lo que pasa es que no. A ver, no, es que la pantalla no me corre. La principal. Si está en computadora, póngala en modo principal. El celular. Es en celular, por eso no me corre. La principal. Lo mejor que se desplazó. Desplácese nuevamente a la pantalla principal. A ver, Bernie, ayúdeme con el concepto. Destilación. Cuando las sustancias que componen la mezcla son líquidas y miscibles, se aplica calor para separarlas y favorecer el paso a la fase de vapor de una de las sustancias, mientras la otra se mantiene líquida siempre que la temperatura permanezca constante. Muy bien. Miscibles, para los que no entienden ese concepto, miscibles es líquidos que se puedan mezclar, ¿no? Líquidos que se puedan unir. Inmiscibles significa son líquidos que no se pueden unir. Por ejemplo, el agua y el aceite son inmiscibles, ¿sí? Pero el agua y el alcohol, digamos, esos sí son miscibles. Se los puede unir en una poma y se van a mezclar, ¿sí? ¿Entendido eso? Miscibles sí se pueden mezclar, líquidos que sí se pueden mezclar, inmiscibles, líquidos que no se pueden mezclar. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo yo puedo separar dos líquidos miscibles? Es simple, miren. Cuando hablamos de líquidos, la vez pasada, cuando apagué el micrófono, la vez pasada, cuando hablamos de cambios de estado, ¿verdad? Hablamos del punto de ebullición. ¿Qué era el punto de ebullición? Pues era el punto en el cual un líquido pasaba a estado gaseoso, ¿verdad? Pero mediante calor. El punto de ebullición era cuando el líquido pasaba a estado gaseoso, pero mediante calor. Ahora, ¿qué pasa aquí? No todos los líquidos tienen el mismo punto de ebullición. Imaginemos que usted tiene el agua que su punto de ebullición son 100 grados, ¿ya? 100 grados centígrados. Y tiene otro líquido que su punto de ebullición es, digamos que 150 grados centígrados, ¿ya? Entonces la diferencia entre un líquido y el otro es de 50 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para separar ambos líquidos? Armo un mecanismo como que usted ve en la figura, ¿no?
En un recipiente van a estar los dos líquidos unidos, ¿verdad? Arreglé el problema. Ya. En un recipiente van a estar los dos líquidos unidos y en el otro recipiente va a ir el líquido que yo deseo separar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En el recipiente donde están ambos líquidos, imaginemos que usted quiere separar el agua y este material que pasa de estado gaseoso a 150 grados. Mi pregunta es, ¿a qué temperatura yo debo de llegar? ¿A la mínima o a la máxima? A la mínima. A la mínima es. Muy bien. Recuerde, para los chicos que son nuevos, siempre que usted quiera responder algo, primero levante la mano. Esa opción se la permite el Zoom. Entre los tres puntos, si está en el celular, entre los tres puntitos, hay una opción de levantar la mano. Pero muy bien, Jeremy. Jeremy ha venido con toda la actitud que hay que llegar a clase. Excelente. Hay que primero, únicamente tengo que llegar a la temperatura mínima. Por eso que esto se hace en un laboratorio controlando la temperatura. Bueno, hoy por hoy tenemos el termómetro. Si ustedes leyeron el primer capítulo, tenemos el termómetro que es un mecanismo que nos ayuda a controlar las temperaturas, ¿verdad? Entonces, yo podría, por ejemplo, ir calculando cuando mi temperatura llega a 100 grados centígrados, y ahí, ¿qué va a pasar? En ese punto de los 100 grados centígrados, se va a empezar a evaporar el agua, pero no se evapora el líquido que nosotros tengamos, que su punto de ebullición es 150. ¿Se entiende? Ambos líquidos están unidos, pero al llegar a la temperatura a la cual se evapora el agua, que son 100 grados centígrados, únicamente el agua se va a empezar a evaporar. Entonces se va a empezar a evaporar, pasa por este tubo, ¿sí? Sube por el tubo, mediante un cambio de temperatura y presión que existe aquí, esos 100 grados que lleva el vapor se reduce. Entonces al reducirse, nuevamente pasa el cambio de condensación, ¿no? Es decir, pasa de gaseoso a nuevamente estar líquido, ya que hubo la reducción de la temperatura. Entonces, al reducir la temperatura en esta parte, vuelve a ser líquido. Y así usted va evaporando, controla la temperatura y todo el líquido, que en este caso es el agua que usted quería separar, va a estar acá, y en el recipiente de la izquierda únicamente va a quedar el líquido que ebullía a los 150 grados centígrados. ¿Se entiende? Es así de fácil. Por eso es que cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno le dice, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las típicas películas de náufragos? ¿Ellos qué hacen? Hacen una especie de este mecanismo que ustedes ven aquí, pero ellos, ¿a qué se ayudan? No, obviamente se ayudan del fuego ¿cómo se llama? De la fogata, del fuego de la fogata. Toman agua del mar, cogen agua del mar, la ponen a hervir, ¿sí? Entonces cuando usted hierve el agua del mar, ¿qué va a pasar? Únicamente se va a evaporar el agua, ¿verdad? El agua. Entonces usted va a coger y mediante este mismo mecanismo, ¿qué va a pasar? Únicamente va a separar el agua del mar. Lo mismo puede hacer como les dije, con el sol, con la temperatura ambiental. Pero ¿qué pasa con la temperatura ambiental? Es un proceso mucho más lento, ¿sí? Es un proceso mucho más lento. Entonces, el agua que usted va a recolectar de una determinada cantidad no va a ser tanto como si lo hace mediante una fogata. Dígame, Kevin. No, le iba a decir lo mismo que usted dijo ahorita acerca de la temperatura ambiental. O sea, que eso también se ve, pues, lo que es el medio ambiente. El sol hace que el agua se evapore y recuerden que a eso lo llamamos evaporarse, ¿verdad? A temperatura ambiente dijimos que lo íbamos a llamar evaporarse, mientras que si yo cambio el estado del líquido a gaseoso mediante calor, es decir, agregándole calor, llegando al punto de ebullición, eso lo íbamos a llamar ebullir, ¿no? Ebullir. Suena raro, pero son los términos correctos. ¿Sí? Aquí dice, un equipo sencillo para destilar se compone de un balón para la mezcla. Aquí está la mezcla, ¿verdad? Un condensador, que es todo este mecanismo, y otro balón para recibir el componente de mayor volatilidad. Volatilidad hablamos de
En este caso que bulle más rápido, ¿no? Porque se evapora más rápido. Muy bien. Ahora propiedades físicas y químicas. Si me podría ayudar Jeremy, ya que está bastante participativo en la clase. Indíqueme cuáles son las propiedades físicas que tiene la materia. Que lea, ¿no? Está aquí. ¿Quiere que lea, no? Aquellas. Son aquellas que identifican una sustancia sin provocar transformación alguna. Ejemplo, color, olor, punto de ebullición, viscosidad, brillo, etc. Muchas gracias. Mire, son aquellas que identifican una sustancia sin provocar transformación alguna. ¿Ya? La identifican. Por ejemplo, si yo tomo un material, digamos que tomo este resaltador, ¿ya? Usted puede identificar el color, el olor, el punto de ebullición, la viscosidad, el brillo, etcétera, ¿sí? Pero no está alterando su composición química, ¿sí? No está analizando su composición química. Si usted coge varios, por ejemplo, si ya no analicemos el marcador, si no analicemos el plástico con el que se hizo, si usted toma una determinada porción, puede identificar color, olor, punto de ebullición. Si toma una mayor cantidad de porción, puede también identificar las mismas características, ¿verdad? Que tenga mayor cantidad no significa que va a cambiar su punto de ebullición, etc. Estamos. Y propiedades químicas, ayúdeme. ¿Quién desea? Amanda, a ver. Son aquellas que se relacionan con el cambio en la composición de las sustancias o cómo interactúa con otras sustancias. Ejemplo, la corrosión de un clavo, la combustión de hidrocarburos, la descomposición de sustancias por electricidad, el efecto tóxico, etc. Correcto. Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de propiedades que alteren la composición de esa materia. ¿Sí? Que nosotros veamos que produce un cambio, pero no un cambio físico, un cambio químico. Nosotros identificamos ese tipo de cambios químicos en una materia, podemos decir que esa es una propiedad que ella tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros cortamos una manzana. Si nosotros cortamos una manzana, estamos cambiando quizás la forma. Alguien podría decir, estoy cambiando la forma. ¿Ya? Eso es una propiedad física. Pero además de una propiedad física, ustedes se dan cuenta un momento ya. Ustedes se dan cuenta que esa manzana, dentro de un tiempo, ¿qué pasa en la zona que yo corté? Se va a empezar a oxidar. Entonces, si se oxida, es porque ya hubo una alteración química dentro de esa manzana a reaccionar con el medio ambiente. En este caso, a reaccionar con la humedad. Dígame, Jeremy. No, fue sin querer que le di, disculpa. ¿Mande? Fue sin querer que le di, disculpe. Ya, no hay problema. Lo bueno es que ya sabe dónde está esa opción. A ver, ¿se entiende? Por ejemplo, aquí no le ha pasado que debido a la humedad del ambiente aquí en la costa, ¿qué pasa? Si tenemos un fierro, ¿verdad? Tenemos fierro, nuestra casa tiene fierro. ¿Qué pasa con el tiempo? Se empieza a poner de tono marrón, anaranjado, ¿verdad? Oxidar prácticamente. ¿Qué está pasando? Correcto, se está oxidando. Se está oxidando. ¿Y eso qué vendría a ser? ¿Una propiedad física o una propiedad química? Química, porque vemos su cambio. Química, correcto. Si yo les hablo a ustedes, por ejemplo, déjame pensar. De cómo reacciona, de la reacción que tiene el cloro a un determinado componente, ¿de qué estamos hablando? ¿De una propiedad física o una propiedad química? Una química, por Química, porque... Química, porque se nota, porque si se mancha la ropa se ve la decoloración. Y si yo le digo que ese cloro es color amarillo. Es una propiedad física. Eso vendría a ser una propiedad física, correcto. ¿Sí? Y si le digo que cuando es molecular, cuando el cloro es molecular, se encuentra en estado líquido, ¿qué vendría a ser?
Eso sí es una propiedad química, porque ahí sí se ve su cambio. O sea, se lo transforma a tipo líquido. No, mire, solo cambió su estado. Es un estado líquido, estoy hablando que se encuentra en estado líquido. Por ejemplo, si hablamos del agua, que es el ejemplo más común. Si yo tengo el agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, deja de ser agua. No. No, sigue siendo agua. Sigue siendo agua, ¿verdad? Entonces, ¿estoy hablando de una propiedad física o una propiedad química? Física, una propiedad física, porque no se altera su composición. Exacto, no se altera la composición, sigue siendo igual. Solo le estoy identificando el estado en el cual se encuentra. ¿Sí? Entonces, palabras claves aquí tienes de ejemplo, ¿no? Palabras claves que me ayudan a identificar cuándo es una propiedad física, cuándo es una propiedad química. Entonces, palabras claves como el color, el olor, el punto de ebullición, la viscosidad, el brillo, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades químicas, aquí hay palabras claves como, por ejemplo, la corrosión, la combustión, la descomposición, el efecto tóxico, etcétera, ¿no? Entonces, mira aquí, para terminar de manera, no revisamos muchos temas, pero igual, dice, existen propiedades físicas que no dependen de la cantidad de la materia. A las propiedades físicas que no dependen de la cantidad de la materia las llamamos propiedades intensivas. ¿Qué indica esto? Lo que hablaba antes, ¿no? Que si yo tomo una pequeña porción va a tener las mismas propiedades que si yo tomo mucha porción. Por eso le dice que no depende de la cantidad de la materia. Por ejemplo, si usted toma un gramo de harina y después toma una libra de harina, ¿va a dejar de ser harina? No. No, va a seguir siendo harina. Entonces, ¿qué pasó? Lo único que cambia ahí fue el volumen, ¿sí? Es decir, la cantidad. La porción. Aquí, asimismo, tiene algunas características cuando hablamos de propiedades intensivas. Por ejemplo, la maleabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de maleabilidad es qué tan duro es el material. Por ejemplo, no es lo mismo manejar plastilina, ¿sí?, que manejar un metal. Entonces, eso hablamos de maleabilidad. Que se le puede dar forma. Se le puede dar forma. La dureza, la densidad, ductilidad, tenacidad, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas palabras clave. Y cuando hablamos de propiedades extensivas, son aquellas que dependen de la cantidad de la materia, como la masa, el volumen, la longitud. Recuerde que a medida que yo aumento, ¿qué pasa? Aumento la cantidad de materia, ¿qué pasa? Aumenta su masa, aumenta su volumen, aumenta la longitud, ¿sí? Y también en física ustedes pudieron ver que a mayor masa también aumenta la inercia, ¿no? Y en este caso la porosidad también. Entonces, intensivas no depende de la cantidad de materia, extensivas sí depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque sus propiedades van cambiando, ¿no? ¿Estamos? Acuérdense de estas palabritas claves. Bueno, este tema lo dejamos ya para la siguiente clase, la ley de conservación de la materia. No creo que me he olvidado de la tarea. Me he olvidado de subirla, sí. Pero en estos días la estoy armando. ¿Ya? El foro es que habla. De los dos ejemplos por cambio de estado de la materia. Ya. Por cierto, hacemos solo como un resumen de lo que dio hoy, porque la semana pasada explicó eso y ahorita es como un repaso. Claro, un resumen. Porque la vez pasada no revisamos propiedades físicas ni químicas, ni propiedades intensivas y extensivas. Dígame. Yo le quería preguntar si, o sea, todo eso que usted está diciendo, ¿dónde lo pone? O sea, ¿dónde lo pongo yo? Porque no sé, pues obviamente. Si en ese portafolio que usted va a mandar a ese portafolio usted también. Sí. No lo mando yo, ya le dije que eso lo manda el ministerio. Ya, por eso le digo, pero hay que hacer un portafolio también. Correcto. Y sí. Ahí, eso de ahí tengo que compartirlo, me imagino, en todas las materias del colegio y ahí... Con respecto a lo del portafolio, ya que... No, solo es por semana. Con respecto al portafolio, el día lunes le reviso las 3 semanas. ¿Estamos? Me mandan voy a pedirles una prueba de que están avanzando las 3 semanas. ¿Estamos? Día lunes. El otro lunes.
Claro. Obviamente. ¿Portafolio a qué se refiere? Allá, bueno, es que se me acaba el tiempo, pero cuando hablamos de portafolio, mejor eso lo trabajamos mañana mismo, ¿ya? Porque recuerden que tienen una clase de matemática pendiente conmigo, intentaré trabajarla hoy día. Aunque el horario está un poquito pesado también para mi hoy día. ¿Ya? Profe, pero ahí toda cosa igual yo le escribo ya mismo para que me explique, porque ustedes saben muy bien que yo no Sí, tengo los WhatsApp que ahorita. trabajaron en PPE, ¿sí? En bitácoras, sabrán que el portafolio es algo más o menos así. Trabajo Sí, una sí. bitácora de qué día, a qué hora, con qué materia, trabajé ciertos temas. Por ejemplo, hoy día en química, Ya. día miércoles, Y estamos ahí 3, resume todo lo demás. día Todo lo que ha Un hecho. miércoles, resumen de toda la semana y todas las Sí, clases sí, que sí, has sí. visto. Sí, Eso es sí, lo que tienes que hacer. ya comprendí. ya, ok. Bueno, igual después armamos, los que tengan alguna duda, armamos una reunión y se le explica detalladamente. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias, Bueno, chao, profe. chicos. Recuerden repasar los Cuídese. conceptos para que no tengan problemas más adelante. Que Dios lo bendiga siempre. Igualmente, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Vayan a su siguiente clase. Ya. Cuídese.